En el año 1390, un señor coreano llamado Wongun escribió un libro que se conoce como Diagramas para la Introducción del Aprendizaje Confuciano. Un libro que era tan bueno que terminó convirtiéndose en una lectura obligatoria para cualquiera que quisiera empezar a estudiar a Confucio. Lo sorprendente de esto es que este libro jamás hubiese existido si Wongun hubiese conservado su estatus de burócrata exitoso, porque este libro lo escribe exiliado y estando derrocado políticamente, muy alejado de la capital, algo que era bastante común en ese entonces. Para esa época, si eras un perseguido político, eras exiliado lo más lejos de la capital, como fuera posible. Una decisión que irónicamente aceleró el desarrollo académico de las zonas rurales, porque estos eruditos que eran exiliados no iban precisamente al campo a estarse quietos. Fracaso, exilio e impacto inesperado. El hecho de que Wongun escribiera su obra maestra en el exilio parece un recordatorio de lo importante que es alejarte del ruido, de los conflictos y de la demanda constante de atención de la vida cotidiana. Lo importante que es darte un tiempo para reflexionar, para darle paso al aburrimiento y de allí a la creatividad. Pero es probable que lo más relevante de esta historia sea que el fracaso se terminó convirtiendo en un catalizador para poder dar origen a la obra que posteriormente lo haría trascender. Y aquí ocurre una paradoja interesante, porque el éxito de la burocracia confuciana consistía principalmente en respetar ciertas normas y jerarquías. Pero Wongun, estando alejado de la política, ya no tenía que adherirse a dichas normas, por lo que puede centrarse en descubrir nuevas ideas que terminan produciendo un libro que va a venir a reforzar esa burocracia y esas normas estrictas de las que él proviene. Este señor nunca hubiera escrito esta obra si se hubiese mantenido siendo la persona exitosa que era, y es muy probable que hoy ni siquiera estaríamos hablando de él. Pero es justo gracias a su fracaso que hoy tú y yo podemos hacernos una pregunta fascinante a la vez que incómoda. ¿Cuánto de lo que valoramos en nuestra vida es el resultado de circunstancias no elegidas? A menudo, y quizás por una necesidad, solemos aferrarnos a una idea de que tenemos el control sobre el camino que tenemos que seguir para lograr algo. Llámalo destino. Pero no consideramos, en parte porque es humanamente imposible, todos esos nudos que con el tiempo van desviando nuestro camino inicial, el que teníamos planificado. Yo nunca me propuse grabar este video hasta hace un par de horas y tampoco tenía un gran plan para que tú me escucharas. Aunque yo quiera convencerme a mí mismo de que claro que no es así y que yo tomé todas las decisiones necesarias para que tú y yo estemos hoy en día aquí. Pero la contingencia y la capacidad humana que tenemos de adaptarnos han hecho que tú y yo nos encontremos en este momento. Y cuidado, no estoy diciendo tampoco que te tengas que quedar de brazos cruzados, ni que conviertas el fracaso en un fin, ni que busques fracasar, porque de hecho el fracaso es bastante frustrante. Sino que quiero que entiendas, que entendamos que el fracaso es quizás un paso hacia algo más. Wongun era una de esas tantas figuras intelectuales que, exiliadas al mundo rural, terminaron desarrollando esas zonas rurales a donde iban. Lo que nos sirve de recordatorio de cómo determinadas decisiones terminan teniendo consecuencias inesperadas. No te estoy diciendo consecuencias negativas ni consecuencias positivas, te estoy diciendo consecuencias inesperadas. Y no quiero romantizar lo que le pasó a este señor, porque seguramente la pasó muy mal. Quizá murió cuando su obra ni siquiera era reconocida, yo realmente eso no lo sé. Lo que quiero es que miremos hoy en dónde estamos y pensemos por un momento en esa pregunta tan incómoda. ¿Cuántas cosas que yo no decidí terminaron trayéndome hasta aquí?